Hacer una película de Godzilla es difícil. Los directores no solo tienen que preocuparse por los diseños de los trajes, la pirotecnia y los modelos, sino que también tienen que considerar qué monstruos, qué películas usar como referencia, y lo más importante, cuánto va a costar todo esto. Como resultado de estas deliberaciones, ha habido numerosas películas potenciales de Godzilla que han tenido que ser descartadas o canceladas para permitir que otras cintas vean la luz del día. Algunos de estos proyectos cancelados podrían haber sido realmente geniales si se hubieran permitido entrar en producción. En este video enumeramos 10 películas canceladas de Godzilla que nos hubiera gustado ver. Número 1. Godzilla Reborn. En el año 2000, Sony Pictures lanzó un doblaje al inglés de Godzilla 2000, la película de 1999 en Estados Unidos, como una forma de pedir perdón a los fans por el desastre que fue Godzilla del 98. Si bien la película no tuvo un desempeño particularmente bueno en Estados Unidos, fue lo suficientemente influyente como para convencer al productor Michael Schellenzer de proponer una secuela. La película habría girado en torno al ataque de Godzilla a Hawái, y habría presentado muchos de los mismos personajes de la película anterior. Schellenzer esperaba que rodar la película con los efectos tradicionales usados en las producciones de Tokusatsu mantendría el presupuesto por debajo de los $20 millones. Desafortunadamente, las exigencias de Toho para realizar este proyecto habrían disparado el coste de la película, y Reborn nunca salió de la etapa de escritura del guión. Número 2. Godzilla 3D. Mucho antes de que Avatar convirtiera el 3D en una imagen habitual en los cines de todo el mundo, la tercera dimensión todavía era una novedad. A principios de los años 80, cuando Tiburón 3D y Viernes 13 3D estaban de moda, el director estadounidense Steve Miner tuvo la idea de darle a Godzilla el mismo tratamiento. Su película habría utilizado animación stop motion y marionetas animatrónicas de alta tecnología para crear la criatura que da título al film. Si bien se creó el arte conceptual y un modelo de Godzilla, el proyecto fracasó debido a problemas presupuestarios. Todos esos efectos de stop motion habrían costado cerca de $30 millones, o $94 millones en el dinero de hoy, lo que llevó a que muchos estudios rechazaran el proyecto. Esto es una desgracia, pues por aquella época la película pudo ser toda una novedad para el género de los kaiju. Número 3. Godzilla 3D to the Max. Al principio de la década del 2000, el director Yoshititsu Banno, a quien los fanáticos pueden reconocer como el hombre que dirigió Godzilla vs. Ghidorah, presentó una idea para un corto estadounidense de Godzilla que se filmaría en formato IMAX. Sintiendo que el público estadounidense apreciaría más a Godzilla si se le mostraba en una pantalla más grande, Banno convenció a Toho para que le permitiera crear lo que esencialmente era una nueva versión de Ghidorah, pero con una duración más corta para adaptarse al costo de la película IMAX. Si bien la película no llegó a ver la luz como se había planeado originalmente, Godzilla 3D to the Max plantó la semilla de lo que se convertiría en el reinicio estadounidense de 2014. Al unirse a la producción Brian Rogers, un productor con experiencia en películas 3D, ayudó a convencer a Toho de convertir la película en una producción de largometraje. Toho dijo que sí, Legendary Pictures se comprometió a producirla y el resto es historia. Número 4. Godzilla vs. Mechamothra. Las versiones robóticas de los kaiju siempre son bien recibidas. Luego de que King Ghidorah resucitara como un cyborg en 1991, los fans comenzaron a especular cuál sería el siguiente kaiju en recibir este tratamiento. Si el director de efectos especiales, Koichi Kawakita, se hubiera salido con la suya, la elegida habría sido Mothra. Antes del estreno de Godzilla y Mothra en 1992, Kawakita propuso la idea de matar a la reina de los monstruos solo para revivir un año después como un cyborg. Por supuesto, Mothra sobrevivió a los eventos de la película, lo que arruinó los planes para crear a Mechamothra. Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué se canceló el proyecto, sabemos que esta idea evolucionó hasta convertirse en Godzilla vs. Mechagodzilla 2 de 1993. Número 5. Godzilla vs. Ghost Godzilla. De esta película les hablamos hace un par de videos, pero en verdad me hubiera gustado ver esta cinta. Después de Godzilla vs. Space Godzilla de 1994, Toho quería que la serie Heisei terminara con un estallido, matando al monstruo que los hizo famosos y uniéndolo todo al original de 1954. A finales de 1994, el guionista y artista conceptual Shinji Nishikawa presentó un borrador para Godzilla vs. Ghost Godzilla, una película en la que Godzilla tendría que luchar contra el espíritu del monstruo original que murió casi 40 años atrás. La película habría sido inusualmente oscura para una cinta de kaijus, y habría tenido al fantasma del viejo Godzilla poseyendo a Godzilla Jr., forzando así al rey de los monstruos a potencialmente luchar contra su propio hijo hasta la muerte. Toho finalmente sintió que hacer que Godzilla luchara contra otra versión de sí mismo era demasiado redundante y la idea fue descartada. La compañía continuará vinculando la película original con la última película con el monstruo Destroya, que nació del destructor de oxígeno del Dr. Serizawa. Número 6. La secuela de King Kong vs. Godzilla. Después de que King Kong vs. Godzilla de 1962 se convirtiera en una sensación mundial, Toho no quería nada más que seguir adelante. Los realizadores ni siquiera habían tenido tiempo de relajarse cuando Toho les pidió que pensaran en una secuela, en la que los dos monstruos regresarían para una revancha.
Teniendo en cuenta el enorme atractivo de la primera película, tenía sentido que Toho volviera a probar la fórmula ganadora. Sin embargo, en algún momento las cosas se desmoronaron y Toho comenzó a buscar otros monstruos icónicos del cine con los que Godzilla pudiera luchar, lo que dio como resultado el siguiente puesto. Número 7. Frankenstein vs. Godzilla. La trama de Frankenstein vs. Godzilla habría implicado un corazón diseccionado que habría sido bombardeado con radiación durante el bombardeo de Hiroshima, lo que habría dado como resultado una versión gigante del monstruo clásico de Mary Shelley. Si la película hubiera sido como estaba previsto, Godzilla habría asumido el papel del héroe para ayudar a defender Japón del monstruo mutante de la naturaleza. Aunque Toho no estaba seguro de cómo reaccionaría el público ante la actuación de Godzilla como un buen tipo, les gustó la idea de utilizar a Frankenstein. Godzilla fue reemplazado más tarde por el monstruo Baragon, lo que dio lugar a la película clásica Frankenstein vs. Baragon de 1965. Mientras tanto, Godzilla se fue a batirse a duelo con otro monstruo de Toho, Mothra, en Mothra vs. Godzilla de 1964, que muchos fanáticos consideran la mejor película de la franquicia. Número 8. La novia de Godzilla. Hace tiempo que se ha convertido en un cliché de las películas de terror darle una pareja a un monstruo famoso. En el caso de Godzilla, eso podría haber sucedido ya en 1956, 2 años después de que la primera película llegara a los cines. Tras el éxito de Godzilla Rides Again, el guionista Hideo Ungami creó lo que habría sido la continuación de la película, Bride of Godzilla. En la película, Godzilla se habría enfrentado a una mujer robot gigante que fue creada a imagen de la hija fallecida de un científico, y finalmente se habría enamorado de ella. Toho no quería que la franquicia perdiera fuerza demasiado rápido, por lo que frenó el proyecto, lo que provocó que la franquicia permaneciera inactiva durante casi una década. Dicho esto, los conceptos de la película se abrieron camino en otras películas de Kaiju, incluido la aparición de un mundo inferior infestado de monstruos que se exploró en Godzilla King of the Monsters del 2019. Número 9. Godzilla vs. Gamera. Durante años, Godzilla y Gamera fueron los máximos exponentes de los Kaiju, por lo tanto, tendría sentido que las dos criaturas eventualmente lucharían entre sí en la pantalla grande. Esto parecía inevitable después de que Toho se asociara con Daiei, los creadores de Gamera, para producir una trilogía de Gamera entre 1995 y 1999. En 2002, la empresa matriz de Daiei, Kadokawa, se reunió con Toho para hablar sobre la posibilidad de finalmente reunir a los dos monstruos por primera vez. Desafortunadamente, Toho rechazó la oportunidad de hacer historia en el cine y Kadokawa siguió adelante con su propia película de Gamera, Gamera the Brave de 2006. Desde entonces, la franquicia ha estado estancada en el limbo, siendo su último proyecto Gamera Rebirth, una miniserie que se lanzó a través de Netflix. A pesar de que la película nunca se concretó, se sabe que en Japón se llevó a cabo un evento especial donde varios actores interpretaron un hipotético crossover entre Godzilla y Gamera. Desgraciadamente, existe muy poco material disponible de este proyecto. Número 10. Batman vs. Godzilla. 3 años después de que Godzilla tuviera un crossover con Kong, Toho quería que el monstruo peleara con otro ícono de la cultura estadounidense. ¿Y quién era más popular en los Estados Unidos en los años 60 que Batman? Con la serie de Adam West cosechando enormes índices de audiencia, tenía más sentido que nunca que el cruzado de la capa se enfrentara al rey de los monstruos. La trama de Batman vs. Godzilla era increíblemente entrevesada, como cabría de esperar de una historia de Batman de esa época. En la película, Batman y Robin intentaban detener a un científico loco que usa un dispositivo de control mental para obligar a Godzilla a destruir Japón. Desgraciadamente, los acuerdos para el uso de Batman no llegaron a concretarse, por lo que el proyecto fue descartado antes de iniciar la escritura del guión. A pesar de esto, en 2023, DC Comics junto con Legendary trajeron un crossover donde vimos no solo a Godzilla, sino a Kong y a otros titanes del Monsterverse enfrentándose a Batman y al resto de los héroes de la Justice League. Número 11. The Volcano Monsters. The Volcano Monsters se habría centrado en un paleontólogo estadounidense y científicos japoneses que se topan con los cuerpos congelados de una criatura similar a un tiranosaurio rex y un anquilosauro dentro de las profundidades de un volcán, antes de que se despierten accidentalmente en San Francisco. La película iba a ser distribuida por la ahora desaparecida productora estadounidense ABPT Productions en 1957. Sin embargo, la compañía cerró antes de que comenzara la producción y los trajes de Godzilla y Anguirus se perdieron, por lo que la producción fue cancelada antes de iniciar filmaciones. A pesar de todos los problemas de producción, algunos elementos de The Volcano Monsters se usaron en Godzilla King of the Monsters, la segunda película del Rey de los Monstruos, como el enfrentamiento de Godzilla y Anguirus. Número 12. Godzilla vs. Mechanicong. Mucho antes del éxito de Godzilla vs. Kong en el Monsterverse, King Kong vs. Godzilla de Toho demostró que la batalla entre gigantes era un entretenimiento atractivo y poseía un gran potencial para ser un éxito. La película no realizada de los años 90, Godzilla vs. Mechanicong, habría sido un reboot de la cinta original de 1963, pero con un King Kong robótico en lugar del clásico simio gigante. Sin embargo, Toho no pudo conseguir los derechos para usar a King Kong o incluso una versión mecha de él, por lo que descartaron la idea y reutilizaron aspectos del guión para Godzilla vs. King Ghidorah y Godzilla vs. Mechagodzilla 2.
Número 13. The Return of King Ghidorah. Se suponía que The Return of King Ghidorah sería una secuela directa de la exitosa Godzilla vs. King Ghidorah, y habría visto un monstruo espacial muy parecido a King Ghidorah devastando Japón, obligando así a sus ciudadanos a confiar en Godzilla para detenerlo. Por razones no especificadas, Toho abandonó sus planes para The Return of King Ghidorah y en su lugar realizaron Godzilla vs. Mothra, que tuvo una mala recepción. Tal vez los temores de repetir el mismo camino motivaron a Toho a abandonar The Return of King Ghidorah, pero el estatus de Godzilla vs. Mothra como una de las peores películas de la historia de Godzilla sugiere que el estudio debería haber seguido adelante con la cinta protagonizada por el dragón de 3 cabezas. Número 14. Godzilla Cross Baran, Baragon and Anguirus Giant Monsters All-Out Attack. Planeada para debutar en el 2001, esta cinta nos habría mostrado a Godzilla enfrentando a su primer rival, Anguirus, quien sería ayudado por Baran y Baragon. Mientras que Godzilla sería un villano en esta entrega, Baran sería representado como un dios del aire, Baragon sería el dios de la tierra y Anguirus el dios del mar. Juntos, estas tres bestias guardianas enfrentarían al recientemente resucitado Godzilla. A pesar de que la premisa suena interesante, Toho decidió realizar Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monster All-Out Attack, debido a que Mothra y Ghidorah eran monstruos más populares y mucho más redituables que Baran y Baragon. Número 15. Godzilla vs. Astro Godzilla. Godzilla vs. Astro Godzilla habría visto al kaiju protagónico luchar contra un clon de sí mismo con rasgos de un insecto que podría comandar un ejército de libélulas mutadas y a otros monstruos para causar estragos en Japón. Además, la trama se habría centrado en Astro Godzilla intentando matar a Godzilla antes de secuestrar a su hijo y convertirlo en parte de su ejército, convirtiéndose así en el nuevo rey de los monstruos, pero la idea fue descartada por razones desconocidas. A pesar de la falta de detalles de la producción, existe arte conceptual y diseños de un Godzilla de metal capaz de convertirse en un jet, lo que permitió que muchos elementos del primer borrador de la película se usaran para crear Godzilla vs. Space Godzilla. Número 16. Godzilla vs. Red Moon. Godzilla vs. Red Moon habría sido una colaboración entre Toho Studios y Tsubaraya Productions. La trama seguiría a un extraño kaiju que emerge de la superficie de la luna y planea atacar la Tierra. Al llegar a su destino, la criatura es avistada y bautizada como Red Moon. Casi simultáneamente, otro kaiju aparece en la cercana isla Habu. Este nuevo monstruo sería conocido como Erebus. La Fuerza Autodefensa japonesa llega a la conclusión de que los dos monstruos deben ser llevados el uno al otro con la esperanza de que se maten entre sí. El plan de llevarlos el uno al otro es un éxito. Sin embargo, en lugar de luchar, los dos monstruos se aparean y se revela que Erebus y Red Moon son hembra y macho respectivamente de la misma especie. Erebus luego da a luz a Halfun, un tercer kaiju de la misma especie. Habiendo percibido a los dos desde el principio, Godzilla finalmente llega y lucha contra los dos kaiju, saliendo victorioso y trayendo la paz de vuelta a Okinawa. En el clímax de la película, Godzilla perdonaría a Erebus y dejaría escapar a Red Moon de vuelta a la luna. Desgraciadamente, se desconoce por qué esta trama fue descartada y realmente no hay mucho material existente de la producción de este proyecto. Número 17. Godzilla vs. The Space Monsters Air Defense Directive. Esta película habría mostrado a Godzilla, Anguirus y un kaiju conocido como Majin Toul luchando contra King Ghidorah, Gigan y el nuevo enemigo Megalon. Los tres monstruos malvados serían controlados por un cerebro alienígena llamado Miko para atacar la Tierra. Este guión también mencionaba un parque temático y la Torre Godzilla, que Gigan confundió con el verdadero Godzilla en una escena. King Ghidorah, Miko y Majin Toul fueron descartados, pero Megalon sería reestructurado para ser el villano principal de Godzilla vs. Megalon. Número 18. King of Monsters Resurrection of Godzilla. King of Monsters Resurrection of Godzilla fue una propuesta no realizada para una nueva película de Godzilla que se lanzaría en 1997. La película, que iba a ser dirigida por Yoan Fukuda, un guión de Ryusu Nakashini, habría revivido la serie Godzilla después de su pausa de 9 años que comenzó después del lanzamiento de Terror of Mechagodzilla. Como ya se imaginarán, algunos elementos de esta historia se rehusaron en The Return of Godzilla de 1984. Por alguna razón, la producción fue abandonada y el equipo de guionista, director y productor terminó trabajando en The War in Space en su lugar. Aún así, elementos de King of Monsters Resurrection of Godzilla terminaron resurgiendo en propuestas posteriores. Específicamente, el concepto de la película en solitario de Godzilla, en la que el kaiju protagónico es una vez más un villano, atacando una planta de energía nuclear y que fuera llevado a una trampa en el monte Mihara. Estos elementos serían clave para decidir la dirección del resultado final del plan de reanudación de la serie de Tanaka, The Return of Godzilla. Es posible que el monstruo Shokirus también haya tenido su origen en la criatura llamada Shokula de este borrador, aunque solo aparece uno en lugar de muchos y es un piojo de mar gigante en lugar de una garrapata gigante. Número 19. Operation Robinson Crusoe, King Kong vs. Ebirah. Tras el éxito de la serie animada de King Kong, Rankin Bass se acercó a Toho con los derechos de Kong para producir una película basada en la serie. Toho comenzó la producción de Operation Robinson Crusoe, King Kong vs. Ebirah, pero Rankin Bass rechazó el guión ya que este no adaptaba correctamente a la serie. Sin embargo, en lugar de descartar por completo el guión,
Toho reemplazó a King Kong con Godzilla y modificó ligeramente la película para convertirla en Ebirah, Horror of the Deep. La trama seguiría un grupo de chicos que llegaron a la costa de la Isla del Diablo, donde una organización terrorista planea alterar el agua del mar. La organización Red Bamboo esclavizaría a los nativos de Infant Island para ayudarlos, pero los nativos despertarían a Mothra para rescatarlos, mientras que los náufragos encuentran a King Kong en una cueva de la isla. Además del combate entre Kong y Ebirah, la trama menciona que habría un leve forcejeo entre Kong y Mothra durante los momentos finales de la película. Número 20. A Space Godzilla. Un Godzilla del espacio es un cuento ilustrado que se publicó en 2 partes en la revista Starlog en 1979. Está basado en una idea para una nueva película de Godzilla que se propuso Toho, pero que nunca se produjo. La historia fue creada originalmente con la intención de ser la 16ª película de Godzilla, para un posible estreno en 1979. Todo iniciaría en Arizona, donde se detectan señales extrañas provenientes de una nebulosa oscura. Mientras tanto, Godzilla aparece en las costas de Japón, muriendo de diabetes. Los científicos logran examinar los órganos del monstruo, incluido su cerebro, y después de un intento de comunicarse psíquicamente con el cerebro, se descubre que Godzilla es en realidad una criatura alienígena llamada Roseanne, proveniente del planeta Godzilla, y está embarazada. Contra las protestas de los humanos, el cuerpo del monstruo es transformado en un cohete para enviarla a ella y a su hijo no nacido de regreso a su planeta natal. Una vez allí, Roseanne y su hija Lilin se reencuentran con Kunin, el esposo de Godzilla. Años después, su planeta natal sufriría el ataque de una raza alienígena conocida como los Sumerianos, una especie de criaturas con apariencia humana. Kunin y la ahora adulta Lilin enfrentarían al general sumeriano Gamoni para defender el planeta y finalmente salen victoriosos. Tomando en cuenta la trama tan surrealista y que rompe con todo el lore conocido de Godzilla, no es de sorprender que esta película jamás haya salido a la luz. En 2001 se presentó una propuesta sin nombre para la película número 25 de Godzilla, conocida popularmente con el nombre de Godzilla vs. M. Escrita a partir de un concepto no utilizado de Shusuke Kaneko, la cinta nos mostraba cómo un hombre se convertía en un monstruo gigante para luego enfrentar a Godzilla. Un astronauta regresa a la Tierra después de sufrir un extraño accidente en órbita. Durante su posterior hospitalización, su cuerpo comienza a transformarse. Temeroso de que su hija sea testigo de su horrible transformación, el astronauta huye hacia los bosques que rodean el monte Fuji. A pesar de su nueva apariencia malsana, el astronauta, ahora conocido por el apodo M, conserva su mente humana. Como tal, emerge del desierto para proteger a Japón cuando Godzilla vuelve para atacar la ciudad. En su primer encuentro, M sería derrotado y su hija le transfiere su energía vital. Con esta, el nuevo Kaiju logró derrotar a Godzilla, pero a costa de la vida de su hija. Finalmente, este concepto fue descartado y en su lugar, Toho produjo Giant Monsters Hollow Attack. Número 22. Godzilla Legend de Ashuka Fortress. Poco se sabe sobre Godzilla Legend de Atsuka Fortress, aparte del plan original de producirla y el título. Después de que Godzilla estuvo ausente durante 7 años desde Terror of Mechagodzilla, Toho estaba ansioso por traer al rey de los monstruos de regreso a la pantalla grande. Si bien se basó en un concepto propuesto por el veterano de Toho, Shinichi Sekizawa, esta cinta al final fue descartada para dar lugar a The Return of Godzilla en 1984. La trama giraba en torno a una batalla entre un robot gigante construido por el ejército japonés y Godzilla. Desafortunadamente, esta película planeada para 1979 ni siquiera logró llegar lo suficientemente lejos en la producción, por lo que solo tenemos un arte conceptual de dicha cinta. Número 23. Godzilla vs. Gigamoth. En 1991, después de la cancelación de Mothra vs. Bagan y una vez que Godzilla vs. King Ghidorah estaba cerca de terminarse, Koichi Kawakita y Minoru Yoshida escribieron el primer guión de Godzilla vs. Gigamoth, que se tituló Micro Super Battle Godzilla vs. Gigamoth, y presentó un equipo de humanos siendo inyectados dentro de Godzilla mientras luchaba contra Mechanic Kong y el nuevo Kaiju Gigamoth. La trama muestra a Estados Unidos construyendo el robot gigante Mechanic Kong para luchar contra Godzilla después de que este atacara su país. En la batalla que sigue, el reactor radioactivo de Mechanic Kong se daña y la radiación crea a Gigamoth, que se une a la batalla entre los monstruos mientras los científicos intentan derrotar a Godzilla desde adentro. Si bien el aspecto de la polilla gigante se utilizó para crear a Batra en Godzilla vs. Mothra de 1992, el fantástico viaje lamentablemente nunca llegó a los cines. Número 24. Giant Monster Converge on Okinawa, Showdown in Sanpansaki. Si bien se había escrito un concepto para esta cinta, la mayoría de los elementos sugeridos para la película fueron completamente reelaborados antes de incorporarlos a las películas posteriores. La historia original mostraba una raza de alienígenas conocida como Garuga que conquistaban la Tierra antes de venderla a otras razas alienígenas. Para mantener a raya a los terrícolas, los alienígenas construyen un robot gigante debajo de Sanpansaki, pero las fuerzas combinadas de Godzilla, Anguirus y Mothra son capaces de repeler a los alienígenas
y devolver la paz a los ciudadanos supervivientes del planeta. El concepto de la película fue escrito por Shinichi Sekizawa y Jun Fukut, pero finalmente fue cancelado para dar paso a Godzilla vs. Mechagodzilla. Número 25. All Monster Attack Directive. Se sabe poco sobre la película All Monster Attack Directive, la cual planeaba su estreno para 1968. Partes de la película fueron finalmente adaptadas para Destroy All Monsters, debido a la falta de presupuesto. Según una entrevista con Ishido Honda, All Monster Attack Directive incluía a todos los kaiju que habían aparecido en las películas de Godzilla hasta ese momento. Honda también mencionó que los monstruos de Monsterland se reproducirían y cruzarían entre sí, además de que se alimentarían con alimentos cultivados en un rancho submarino gigante cerca de la isla. Número 26. Godzilla vs. Godzilla. Antes de Godzilla vs. Destroya, Toho intentó realizar Godzilla vs. Space Godzilla, pero incluso antes de eso se intentó realizar una cinta llamada Godzilla vs. Godzilla. Para la última entrada de la era Heisei, Toho decidió remontarse a la película original de 1954. En la primera iteración de esta idea, Godzilla Jr. viaja de regreso a 1954 para luchar contra el Godzilla original. En esta cinta también veríamos de regreso a Anguirus con un nuevo diseño, el cual puede ser visto en el libro Heisei Godzilla Perfection. De acuerdo a esta primera idea, el espíritu del Godzilla original poseyó a Anguirus para crear un nuevo kaiju llamado Godzirus, una fusión de ambos monstruos. Godzilla vs. Godzilla también introdujo el concepto del Anguirus Hound, una subespecie de Anguirus, pero al final esta propuesta fue cancelada debido a que Toho se negó a incluir una nueva versión de Godzilla como villano tras haber visto a Space Godzilla y a Mechagodzilla en las dos cintas anteriores. Número 27. Godzilla vs. Ghidorah 2. Yoshimitsu Banno decidió crear una secuela de Godzilla vs. Ghidorah para estrenarse en 1975, pero la idea fue abandonada por completo cuando Ishiro Honda reemplazó a Banno como director. La trama era muy sencilla, pues nos mostraría el surgimiento de un nuevo Ghidorah en África y dependía de Godzilla detenerlo. A pesar del destino de este proyecto, Banno seguiría intentando décadas después dirigir una secuela o sucesor espiritual de Godzilla vs. Ghidorah, incluso consiguiendo el permiso de Toho para producir y dirigir Godzilla 3D. Aunque esta película tampoco se materializó, su búsqueda de financiación condujo a las negociaciones entre Toho y Legendary Pictures que dieron como resultado la película de Godzilla del 2014 y el inicio del Monsterverse. Número 28. Resurrection of Godzilla. Esta fue una de las tantas propuestas que se plantearon para revivir la franquicia de Godzilla luego del final de la era Showa. La historia fue propuesta por Tomoyuki Takana y Akira Murao, con una fecha de estreno propuesta para 1984. La trama gira en torno a una criatura mística llamada Bakan, que aparece en Japón y lucha contra las fuerzas de defensa. Este kaiju tenía la capacidad de cambiar de forma en una muy parecida a un simio, un dragón y un pez. Al enfrentar a Godzilla, Bakan adoptaría una nueva apariencia que combinaba sus tres formas anteriores. Este sería derrotado por Godzilla y posteriormente las fuerzas de defensa guiarían al rey de los monstruos a una trampa donde finalmente es derrotado. Si bien esta trama no llegó a concretarse, la idea de Bakan fue evolucionando hasta convertirse en Bagan, el enemigo final de Super Godzilla. Número 29. La película de King Ghidorah. En 1999 se planeó realizar una película de King Ghidorah, pero al final jamás llegó a concretarse. La película no cuenta con un título oficial ni arte conceptual, pero se sabe que la trama fue reutilizada parcialmente para Rebirth of Mothra 3. El anuncio de esta película fue dado por el director de efectos especiales Koichi Kawakita durante una entrevista con David Milner en 1995. Kawakita afirmó que la película probablemente se estrenaría en algún momento, pero al final no se hizo y en su lugar, el dragón de 3 cabezas fue incluido en la trilogía de Mothra de la era Heisei. Número 30. Mothra vs. Bagan. Hablando de Bagan, este personaje fue considerado y finalmente desechado para aparecer en diversas películas. Una de ellas sería un enfrentamiento contra Mothra que se lanzaría en 1990, pero al final la idea fue cancelada. Ambientado en el mismo universo de la serie Heisei de Godzilla, la cinta nos contaría la historia de Bagan, un monstruo gigante que aterrizó en la antigua China. Aunque un antiguo clan de Mothra pudo derrotar a la criatura, la leyenda transmitida a través de los siglos afirmaba que el dragón primordial se levantaría nuevamente. En la actualidad de 1990, el glaciar que contiene a Bagan se derrite por el calentamiento global. Mothra se enfrenta a Bagan en la frontera entre Tailandia y Malasia, y momentáneamente logra ahuyentarlo. Los dos monstruos se reencuentran, esta vez en Bangkok. Finalmente, Bagan sería derrotado por las fuerzas combinadas de Mothra y una de sus larvas. El concepto fue desechado para dar paso a Rebirth of Mothra de 1996. Con poco más de 70 años de existencia, Godzilla es todo un icono y Toho seguirá creando nuevas películas del kaiju. No por nada ya se confirmó que habrá una nueva película a cargo de Takashi Yamazaki. Como suelo decir en este tipo de videos,
Coméntenos cuál de estas películas les hubiera gustado que se concretara y no se olviden de ver los 2 videos anteriores si es que aún no los han visto. ¿Te gustan los kaiju y quieres saber más sobre ellos? Pues ahora en Tesila Channel ya contamos con la opción de miembros del canal, desde donde solo con 19 pesos mensuales tendrás acceso anticipado a todos nuestros videos antes de que los subamos públicamente a YouTube. Además de que tendrás emojis, una insignia especial, y te compartiremos noticias recientes de todo lo relacionado al universo de los kaiju. Recuerda que todo el dinero que dones será utilizado para mejorar el canal, así que si eres fan de Godzilla, King Kong, Gamera y por supuesto de Zilla, no puedes dejar pasar esta increíble oportunidad. Muchas gracias por apoyar nuestro contenido y continúa disfrutando de los videos del canal de Zilla.